La tarde se extendía tranquila, casi suspendida en el tiempo. El sol, ya poniéndose en el horizonte, teñía el cielo de un dorado suave, como si el propio cielo estuviera hecho de terciopelo. Una luz dorada, filtrada por las copas de los árboles, tocaba el suelo cubierto de hojas secas y musgo suave, creando sombras delicadas que se alargaban y se entrelazaban con las formas de la naturaleza. El sonido del viento, leve y constante, acariciaba las hojas, que se movían suavemente, creando un susurro dulce y constante, como si el bosque estuviera conversando en secreto. El perfume de las flores silvestres que crecían a lo largo del camino se mezclaba con la humedad de la tierra, creando un aroma fresco y acogedor. Era una fragancia ligera, casi etérea, que penetraba suavemente en cada respiración, trayendo una sensación inmediata de alivio y paz. Las flores, pequeñas y coloridas, florecían en tonos de lila, rosa y blanco, con sus pétalos balanceándose suavemente al ritmo del viento, como si danzaran al son de una música invisible. Los árboles alrededor, altos y antiguos, parecían ser los guardianes de ese espacio sagrado. Sus troncos gruesos y raíces profundas parecían entrelazarse con la tierra, mientras las hojas, aún verdes, reflejaban el suave brillo del sol, creando pequeños puntos de luz que se esparcían por el bosque. A medida que el viento pasaba, era posible escuchar el sonido de las hojas rozándose unas contra otras, creando una melodía suave, tranquila, como una canción que calma la mente y trae serenidad al corazón. El río que serpenteaba por el campo no estaba lejos, y el sonido del agua fluyendo suavemente era casi hipnótico. El murmullo tranquilo de la corriente se mezclaba con el canto distante de los pájaros, que, en su danza en el cielo, trazaban líneas de movimiento que parecían seguir el ritmo de la propia naturaleza. El reflejo del agua, ahora dorado por el sol, brillaba con una intensidad suave, como si el agua estuviera absorbiendo la luz y devolviéndola en pequeños puntos brillantes. El ambiente era envolvente, acogedor, y traía una sensación de calma profunda. Los colores, los sonidos y los aromas se combinaban de manera tan armónica que parecía que todo a su alrededor estaba en perfecta sintonía. No había prisa, no había tensión. El mundo allí parecía haberse detenido en el tiempo, ofreciendo a Florencia, y a quien más estuviera presente, un espacio para perderse en los detalles sencillos de la vida. Cada hoja que se movía, cada sombra que se alargaba, era un recordatorio de que, a veces, la belleza estaba en las cosas más pequeñas, en los momentos más quietos, y en las sensaciones más sutiles. La brisa que pasaba entre los árboles traía una ligera frescura, tocando la piel suavemente, casi como un abrazo invisible de la naturaleza. El aire, ligeramente perfumado por la humedad de la tierra y la fragancia de las flores, hacía que cada respiración fuera una invitación al relajamiento profundo. A medida que el viento tocaba el rostro de Florencia, ella sentía un pequeño escalofrío de placer, como si el mundo entero estuviera entregándose a ella, esperando ser explorado, absorbido y vivido en su totalidad. El ambiente estaba cargado de una paz silenciosa, que se infiltraba en los pensamientos y el alma. No había prisa, ni preocupación. Cada sonido de la naturaleza parecía haber sido colocado allí para traer equilibrio, como un ritmo suave y continuo que calma la mente y calienta el corazón. Las hojas que se movían, las flores que se abrían, el suave brillo de la luna filtrado por las copas de los árboles, todo parecía invitar a una conexión más profunda con ese momento, con ese lugar y con la tranquilidad que él ofrecía. Florencia, allí sentada, se sentía envuelta por esa serenidad. Cada color a su alrededor parecía más vibrante, más intenso, y ella no necesitaba hacer nada más que estar presente, simplemente absorbiendo la belleza que se desplegaba ante ella. La naturaleza, en toda su plenitud, le estaba ofreciendo un refugio, un espacio seguro donde ella podía perderse sin miedo,
donde el tiempo no tenía prisa y todo encajaba en una calma infinita. Florencia se encontraba a orillas del río, donde el agua reflejaba los últimos rayos dorados del sol, creando una danza luminosa sobre la superficie tranquila. El movimiento de las aguas era suave, un susurro continuo que se mezclaba con el sonido del viento y de las hojas que se mecían en los árboles alrededor. La joven pintora estaba completamente inmersa en la escena ante ella, con la mirada concentrada en el paisaje que se extendía frente a sus ojos. Su cabello castaño, recogido en un moño simple, parecía flotar al ritmo de la suave brisa, mientras algunos mechones más rebeldes se soltaban y tocaban su frente con la ligereza de una caricia. Con la paleta en las manos, Florencia elegía sus colores con delicadeza. Cada pincelada era realizada con un movimiento lento y preciso, como si la propia naturaleza estuviera guiando su mano. El olor de la acuarela se mezclaba con la fragancia fresca de las flores alrededor, creando una sensación de armonía entre ella y el ambiente. Las flores silvestres, que se extendían a lo largo de la orilla del río, se movían suavemente al ritmo del viento, como si quisieran ser capturadas también por su arte. Florencia, sin prisa, observaba atentamente cada detalle, los pétalos delicados, el reflejo de los árboles en el agua, el brillo dorado del sol que se despedía en el horizonte. Era una joven de apariencia simple, pero con una presencia que parecía fusionarse con el escenario a su alrededor. Las manos, tan acostumbradas al contacto con el pincel y la acuarela, se movían con una ligereza que reflejaba la serenidad del lugar. Su ropa era sencilla, una blusa de lino blanco, suavemente arrugada por el paso del tiempo, y una falda de tono pastel que se movía suavemente al ritmo de la brisa. No había prisa en sus movimientos, su postura tranquila reflejaba el ambiente a su alrededor, y sus ojos, calmados y atentos, estaban completamente absortos en la tarea de capturar la naturaleza sobre su lienzo. Mientras pintaba, la joven sentía una sensación de conexión profunda con todo lo que la rodeaba. El sonido del río fluyendo lentamente parecía ayudarla a encontrar el ritmo perfecto para sus pinceladas, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas, dibujando pequeñas manchas de luz sobre el papel. Los árboles que se alzaban majestuosos a lo lejos no eran solo parte del paisaje, se convertían en personajes silenciosos, observando el movimiento de Florencia y los colores que ella daba a la vida. El viento, con su suave brisa, tocaba su rostro con suavidad, y la sensación de frescura parecía invadir su alma, calmando sus pensamientos. El aroma de la tierra y las flores silvestres se mezclaba con la ligera fragancia de la pintura, creando una atmósfera única y tranquila. La sensación de paz era palpable, como si el tiempo hubiera desacelerado, permitiéndole perderse en los detalles de la naturaleza y en el mundo que trataba de capturar con su arte. Florencia se sentía en casa en ese lugar, donde cada elemento parecía fluir con una armonía silenciosa. El movimiento de las hojas, el suave brillo del agua, el perfume de las flores en el aire, todo eso parecía formar parte de un solo cuadro que ella deseaba eternizar. Su mente estaba tranquila, sus manos, hábiles y serenas, guiaban el pincel con la suavidad de quien comprende la naturaleza a su alrededor y desea preservarla de alguna forma. Cada color que elegía era como una extensión de lo que sentía, una manera de traducir la belleza de lo que veía a algo que pudiera ser tocado, mirado y sentido. Mientras el día comenzaba a despedirse y el cielo se teñía de lila y azul, Florencia sintió la tranquilidad de estar completamente inmersa en el momento, sin prisa, sin preocupaciones. Su mundo se limitaba al movimiento de sus manos sobre el papel y al suspiro del viento entre los árboles. El río, las flores, los árboles, todo eso estaba en perfecta armonía, y ella, como parte de ese escenario, se sentía conectada a algo más grande, algo más allá de sí misma, como si su arte fuera una extensión de la propia naturaleza.
Mientras Florencia continuaba su pintura, los últimos vestigios de luz se disipaban lentamente, dando paso al suave manto de la noche. El cielo, ahora de un profundo azul índigo, se iluminaba con las primeras estrellas que comenzaban a aparecer, como pequeños diamantes esparcidos por un vasto lienzo de terciopelo. La brisa, que hasta entonces era ligera y cálida, ahora se volvía más fresca, trayendo consigo un susurro suave que pasaba entre las hojas de los árboles y se extendía hasta el agua del río. El ambiente estaba impregnado de una calma profunda, pero algo nuevo y sutil parecía desarrollarse alrededor de Florencia, algo que aún no lograba comprender por completo. Al echar un último vistazo a su lienzo, la joven pintora sintió algo peculiar. Los colores que había aplicado, el azul suave del cielo, el verde de las hojas, el dorado del sol poniente, parecían cobrar vida ante sus ojos. El reflejo del agua en la pintura, que hasta entonces estaba quieto y estático, parecía ondular, como si el lienzo estuviera respirando. La joven, con un suspiro tranquilo, se inclinó para observar más de cerca, notando que, poco a poco, los árboles y las flores en su pintura comenzaban a moverse, casi imperceptiblemente, como si se estuvieran curvando suavemente al ritmo de la brisa. El sonido del agua corriendo en el río parecía aumentar, llenando el espacio a su alrededor, mezclándose con el suave sonido del viento que acariciaba la piel de Florencia. La fragancia de las flores silvestres que la rodeaban, ahora más intensa en el aire fresco de la noche, hacía que se sintiera aún más conectada con el ambiente. El aroma de la pintura acuarela, con su toque sutil y dulce, se mezclaba con la fragancia de la naturaleza, creando una sensación única, de algo etéreo y mágico. El lienzo, que antes parecía estático, ahora parecía latir suavemente. Las flores, que había pintado con tanta delicadeza, comenzaron a brillar con una luz suave, como si una energía invisible las estuviera tocando. La hoja de un árbol, representada en la esquina del lienzo, parecía moverse con la ligereza del viento que tocaba los árboles reales a su alrededor. Florencia, con la mirada fija en la pintura, sintió su corazón acelerarse, no por miedo, sino por una extraña sensación de fascinación y sorpresa. El mundo parecía desplegarse ante ella de una manera que jamás imaginó. El sonido del bosque, con su murmullo suave y constante, parecía fusionarse con los movimientos en el lienzo, creando una sinfonía invisible de sonidos e imágenes que llenaban el alma de Florencia. La joven no se movía, como si, de alguna manera, temiera romper la magia que se estaba formando ante ella. Suavemente, extendió la mano para tocar el lienzo, vacilante, como si el simple toque pudiera revelar más secretos, más misterios ocultos. Cuando sus dedos finalmente rozaron la superficie de la pintura, algo extraordinario sucedió. La flor que había pintado, una pequeña margarita de blanco suave, pareció desprenderse del lienzo, como si la pintura hubiera cobrado vida propia. Lentamente, la flor se elevó, su pétalo temblando en el aire, antes de soltarse del lienzo y flotar ante Florencia, haciéndola respirar profundamente, asustada, pero también maravillada. El brillo suave de la flor iluminaba el entorno a su alrededor, proyectando sombras danzantes en los árboles y en el agua, creando un espectáculo de luces que parecía salido de un sueño. Florencia observó, incrédula, mientras otras flores del lienzo comenzaban a cobrar vida, como si un viento mágico las estuviera haciendo florecer en el aire. Cada pétalo que se movía suavemente en el espacio parecía traer consigo una nueva sensación de calma, como si el tiempo se hubiera distendido, permitiendo que cada momento fuera experimentado plenamente. El aire a su alrededor, ahora impregnado con la fragancia de las flores, se volvía aún más dulce, como si la naturaleza a su alrededor estuviera respondiendo a su arte, ofreciéndole algo insólito, algo que aún no lograba entender, pero que la envolvía con una sensación de paz y magia inconfundibles. La brisa que tocaba el rostro de Florencia ahora parecía más profunda, como si el propio viento estuviera tratando de comunicarse con ella, guiándola hacia algo nuevo, algo misterioso.
El agua del río, que antes fluía de forma tranquila, ahora parecía brillar con una suave intensidad, reflejando las flores que flotaban a su alrededor, como si la pintura se hubiera convertido en una extensión del propio ambiente, y el mundo real y el pintado se fusionaran, creando un único paisaje mágico. Florencia sintió una calma profunda extenderse por su cuerpo, una sensación de que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito, aunque aún no supiera cuál era. El ambiente a su alrededor parecía haberse transformado, como si estuviera abrazando el arte que había creado, y ella, a su vez, estaba siendo envuelta por ese abrazo mágico, desconcertante y reconfortante al mismo tiempo. Sabía que, en ese momento, algo inédito estaba a punto de suceder, algo que jamás imaginó que podría ser real. El misterio se desplegaba lentamente ante ella, como una flor abriéndose, y ella, con el corazón tranquilo, sabía que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. El aire fresco de la noche envolvía a Florencia en una capa de suavidad, como una manta etérea. Las flores a su alrededor, aún vibrando con la luz suave que emanaba de las acuarelas, parecían ahora reposar en una quietud profunda, como si el mundo hubiera desacelerado, permitiéndole sentir cada respiración de la naturaleza. El sonido del agua del río, con su flujo tranquilo y constante, se entrelazaba con el sonido de las hojas que se movían suavemente en los árboles. El viento, ahora más frío, tocaba su piel con ligereza, como si deseara que ella siguiera su curso. Mientras sus ojos recorrían la escena encantada que se desplegaba ante ella, Florencia sintió una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que iba más allá de la simple magia de sus acuarelas cobrando vida. El murmullo de los árboles a su alrededor comenzó a intensificarse, pero no de manera alarmante. Era como si estuvieran susurrando algo en un idioma suave, ininteligible, pero reconfortante, como el sonido del viento tocando la tierra, cargando secretos antiguos. El sonido de las ramas, moviéndose con la brisa, comenzó a fusionarse con el sonido de su propia respiración, creando una armonía casi imperceptible, pero presente, un recordatorio de que no estaba sola. La luz de la luna, ahora más fuerte e intensa, parecía haber adquirido un tono dorado, iluminando la escena a su alrededor con un brillo suave y cálido, como si el cielo hubiera abierto una ventana de luz hacia la tierra. Florencia sintió una llamada sutil, pero insistente, algo que atraía su atención hacia el interior del bosque, donde las sombras más profundas se escondían. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad creciente, una atracción silenciosa, como si el propio bosque la estuviera invitando a seguir. El sonido de las hojas secas bajo sus pies creaba una sensación de cercanía, como si el camino ante ella fuera algo familiar, algo que la invitaba a caminar más adentro. La pintura en su mano, aún vibrando con la energía de las flores que ahora flotaban a su alrededor, parecía reflejar esa llamada. Los colores que había aplicado estaban más vivos, más intensos, como si cada pincelada ahora estuviera pulsando con la misma energía que sentía a su alrededor. Florencia, con la mirada fija en el lienzo, vio que uno de los árboles de la pintura comenzaba a curvarse suavemente, como si estuviera preparándose para levantarse de la superficie del lienzo y caminar hacia fuera de él. El movimiento de la pintura no era brusco, sino suave, como si el propio arte estuviera pidiendo permiso para liberarse del cuadro. Con el corazón latiendo lentamente, pero con una creciente sensación de ligereza, Florencia dio un paso hacia el bosque. Cada paso parecía más ligero que el anterior, como si el suelo bajo sus pies fuera acogedor y cómodo, como si supiera que ella estaba a punto de descubrir algo esencial. Los árboles a su alrededor, ahora con formas más definidas y luminosas, parecían guiarla, sus hojas brillando con una luz propia, reflejando los mismos tonos suaves que la pintura transmitía. Con cada paso, la sensación de ser observada por algo más allá de la naturaleza se intensificaba, pero sin miedo, era una sensación de pertenencia, como si ella fuera parte de algo mucho más grande. El sonido del viento en las hojas se hizo más claro, más fuerte, como si estuviera hablando directamente con ella,
transmitiendo un mensaje que solo ella podría entender. Florencia sintió, entonces, un impulso irresistible de seguir adelante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía, en su corazón, que había algo esperando por ella en ese bosque, algo que tenía todo que ver con su arte, con las acuarelas que ahora parecían moverse como si fueran parte del propio mundo a su alrededor. El suelo, cubierto de musgo y hojas caídas, la envolvía con una sensación de suavidad que parecía aumentar a medida que avanzaba. Los sonidos a su alrededor, aunque suaves y tranquilos, parecían tener un ritmo propio ahora, casi como una sinfonía, donde cada elemento de la naturaleza desempeñaba su papel con perfección. Las flores que aún danzaban alrededor del lienzo seguían brillando, y el sonido del río fluyendo parecía volverse más distante, como si el bosque estuviera absorbiendo todos los sonidos del mundo exterior para crear un espacio único y misterioso. Florencia sabía, sin saber exactamente cómo, que el bosque la estaba guiando hacia algo más grande de lo que imaginaba. Su alma sentía que cada paso la acercaba más a un misterio que solo podría ser desvelado por aquellos dispuestos a escuchar los susurros silenciosos de la naturaleza. Con cada paso, el bosque parecía abrirse más, y la joven, con el corazón calmado y receptivo, continuó su camino, sintiendo que la pintura y el bosque estaban a punto de fusionarse en una única experiencia. Una experiencia mágica y única que revelaría el secreto que ella buscaba. Mientras las sombras de los árboles se alargaban y el aroma de la tierra mojada llenaba el aire, Florencia sintió una conexión profunda, casi indescriptible, con el ambiente a su alrededor. El llamado del bosque era ahora un sonido claro e inconfundible, y ella, con pasos ligeros y tranquilos, siguió hacia lo desconocido, sabiendo que la magia de la naturaleza la guiaría hacia algo que nunca habría imaginado. Florencia caminaba por el bosque, sus pasos suaves sobre el suelo cubierto de musgo, cada movimiento reflejando la calma del entorno a su alrededor. Los árboles, con sus hojas delicadas, se balanceaban levemente con la brisa nocturna, como si compartieran un secreto que solo ellas comprendían. El aire fresco y húmedo, impregnado con el perfume dulce de las flores nocturnas, llenaba sus pulmones con una sensación de frescura y renovación. El sonido de las hojas susurrando al viento parecía envolverla, creando una melodía sutil que la guiaba aún más profundamente en el corazón del bosque. A medida que avanzaba, Florencia sentía una suavidad creciente, como si la propia tierra la cogiera, haciendo que cada paso fuera más ligero. La pintura en su mano pulsaba en sintonía con su cuerpo, vibrando suavemente, como si los colores en el lienzo quisieran expandirse al mundo real. Las acuarelas que había creado, inicialmente pequeñas pinceladas de color, ahora parecían casi vivas, con los contornos de sus formas desvaneciéndose y fluyendo como si fueran parte del paisaje. Una delicada luz dorada, similar a la luz de la luna, irradiaba del lienzo, iluminando su camino y creando un escenario mágico a su alrededor. Al acercarse a un claro, Florencia notó que la pintura que sostenía ahora estaba más luminosa, como si las acuarelas hubieran cobrado vida. Las flores, que antes solo eran imágenes pintadas, ahora parecían haberse soltado del lienzo, ondeando suavemente al viento. Bailaban alrededor de ella, con sus colores vibrantes y suaves al mismo tiempo, creando un espectáculo visual y sensorial que envolvía todos sus sentidos. El aroma de las flores se esparcía por el aire, más dulce e intenso, mezclado con la tierra fresca y el musgo húmedo. Florencia sintió, entonces, una ligera presión en el lienzo, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo más allá de lo físico. La pintura parecía comenzar a soltarse, sus colores fluyendo como si fueran ríos de tinta líquida, esparciéndose por el bosque y tocando cada hoja y pétalo a su alrededor. El sonido de las flores al viento aumentaba, ahora acompañado por un suave tintineo, como el sonido de pequeñas campanillas a lo lejos,
llamándola a un lugar aún más profundo en el bosque. Los colores del lienzo, ahora en movimiento, formaban figuras encantadas, como árboles que se doblaban y flores que florecían con la ligereza del aire. Sintió el calor del lienzo en sus manos, pero al mismo tiempo, la frescura de la noche a su alrededor parecía fundirse con la pintura, creando una sensación única de unidad entre lo real y lo imaginario. Los colores de su acuarela, tan vívidos e intensos, ahora tocaban la realidad de una manera sutil, como si el arte se estuviera extendiendo más allá de los límites del papel y cobrando vida propia. El claro frente a ella ahora estaba iluminado con una luz suave y dorada, y en el centro de él, un gran árbol parecía elevarse de la tierra, sus raíces y ramas ahora visibles en el lienzo y en el mundo real. Las hojas del árbol, que se movían al ritmo del viento, parecían flotar alrededor de Florencia, como si la pintura se estuviera esparciendo por todo el bosque. La joven sintió su corazón acelerarse levemente, pero no con miedo. Era una sensación de maravilla, una mezcla de encanto y entendimiento, como si finalmente estuviera viendo el mundo de una manera nueva. Cada hoja a su alrededor parecía tener más significado, cada flor más vibrante. La delgada línea entre el arte y la naturaleza desaparecía, y Florencia, en silencio, observaba cómo sus propias creaciones ahora estaban interconectadas con la vida a su alrededor. El sonido del viento se hizo más intenso, ahora acompañando el movimiento de las hojas que parecían moverse de acuerdo con la pintura en su mano. Las flores que antes bailaban con la brisa ahora parecían formar patrones, como si estuvieran siguiendo una coreografía mágica, guiadas por un ritmo natural que apenas podía comprender, pero que sentía profundamente. El brillo suave de la luna ahora se reflejaba en los pétalos de las flores a su alrededor, creando una danza de luces y sombras que parecía estar en armonía con el susurro de los árboles y el sonido de la tierra bajo sus pies. Florencia respiró profundamente, sintiendo la ligereza de su alma mientras observaba la magia de su creación desplegarse a su alrededor. La pintura, ahora libre, parecía tener un espíritu propio, una esencia que se esparcía por el bosque con una calma serena. Los colores en sus manos continuaban fluyendo, como si ella fuera una extensión del propio universo, como si cada pincelada fuera una respuesta del mundo natural a su visión artística. No había prisa en su movimiento, solo una aceptación tranquila de que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que, de alguna manera, sabía que siempre había sido parte de su destino. El bosque, ahora lleno de la belleza de su pintura, parecía respirar con ella, y Florencia, con una suave sonrisa en los labios, se dio cuenta de que había algo más profundo siendo revelado. El mundo se estaba transformando ante sus ojos, y ella, con una calma serena, continuaba su camino, sabiendo que, de alguna manera, su arte se había convertido en un puente entre los dos mundos, entre lo real y lo mágico. A medida que Florencia se adentraba más en el claro, el paisaje a su alrededor parecía transformarse, como si la propia tierra estuviera siguiendo el ritmo de su viaje. Los colores de las flores que antes danzaban suavemente al viento ahora estaban más vibrantes, como si la magia de la pintura hubiera tocado la esencia del lugar, y la naturaleza, a su vez, estuviera respondiendo. El sonido del viento se intensificaba de manera suave, envolviendo todo a su alrededor en una sensación de tranquilidad creciente, como si el propio universo se estuviera preparando para revelar algo extraordinario. El horizonte frente a ella parecía distorsionarse, como si la línea entre el cielo y la tierra se estuviera disolviendo, dando paso a una luz suave, dorada y etérea que surgía lentamente desde el fondo del bosque. Florencia se detuvo por un momento, y con un suave suspiro, observó el fenómeno, como si hubiera sido atraída por una fuerza invisible. La luz, que se esparcía lentamente por el escenario, no era como ninguna luz natural que hubiera visto antes. Era una luz que parecía estar viva,
pulsando en armonía con el sonido de las hojas y el susurro de las ramas de los árboles. Cada hoja que tocaba el suelo vibraba suavemente, como si fuera tocada por una mano invisible, la luz resonando en sintonía con su movimiento. A medida que la luz se esparcía, el bosque a su alrededor parecía tomar una nueva forma. Las sombras, que antes eran densas y profundas, ahora parecían bailar suavemente, siguiendo el ritmo de la brisa. El perfume de las flores nocturnas se intensificaba, llenando el aire con una fragancia dulce y calmante, como una invitación a respirar profundamente y conectarse con el ambiente. Florencia sintió, entonces, un ligero escalofrío, no de frío, sino de algo más grande, algo que la invitaba a explorar más profundamente, a descubrir lo que había más allá de esa frontera entre lo real y lo mágico. El sonido de las hojas al viento se mezclaba con una melodía suave y etérea, casi como un canto distante, que venía desde el horizonte. Era una música sin palabras, pero con un poder que la tocaba profundamente. Florencia podía sentir que la guiaban con ese sonido, como si fuera una melodía antigua, que de alguna manera ya conocía. Sus pasos eran más lentos ahora, como si el propio bosque la invitara a adentrarse en un nuevo espacio, un espacio donde el tiempo parecía desacelerarse y donde la presencia de su arte parecía haber despertado algo que estaba dormido. A medida que se acercaba al punto donde la luz parecía concentrarse, el ambiente a su alrededor se volvía más nítido, como si los colores de la pintura que sostenía se fusionaran con el escenario a su alrededor. Los árboles, que antes parecían meros observadores, ahora parecían estar vivos, con sus raíces profundas tocando el suelo de manera casi reverente, como si fueran conscientes de la transformación que estaba ocurriendo. Florencia, en un estado de serenidad, observaba con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada detalle. Las flores, que hasta entonces estaban esparcidas por el suelo del claro, ahora parecían elevarse, como si la luz las hubiera tocado, haciendo que florecieran aún más, creando una visión magnífica de color y movimiento. El viento que pasaba entre las hojas de los árboles se volvía más suave, más pausado, como si hubiera encontrado su propio ritmo, guiado por la luz que envolvía el bosque. El toque de la brisa sobre la piel de Florencia era leve, suave como una caricia, y ella sentía una sensación de profunda conexión con el espacio a su alrededor. El cielo, que antes estaba oculto entre las copas de los árboles, ahora se abría, mostrando un azul suave, casi irreal, donde las estrellas comenzaban a brillar con una intensidad misteriosa, como si observaran cada movimiento de la joven pintora. El escenario estaba más tranquilo que nunca, pero al mismo tiempo, había una creciente sensación de misterio. La luz del horizonte, ahora más fuerte, parecía iluminar algo invisible, algo que Florencia aún no lograba comprender completamente. Cerró los ojos por un momento, y permitió que el sonido del bosque, el perfume de las flores y la luz a su alrededor la envolviesen completamente. Era como si estuviera en un lugar entre el mundo real y el mágico, un lugar donde el arte y la naturaleza se encontraban, donde lo imposible se volvía posible. Florencia sintió una profunda sensación de alivio, una sensación de que estaba a punto de descubrir algo grandioso, algo que le permitiría entender la verdadera naturaleza de la magia que había despertado con sus acuarelas. El horizonte frente a ella se volvía cada vez más claro, y el bosque parecía respirar con ella, en una cadencia suave y serena. Sabía, en su interior, que algo estaba a punto de suceder, algo que conectaría su arte con la esencia profunda de la naturaleza. Respiró profundamente, con el corazón tranquilo, lista para seguir el camino iluminado por la luz que surgía, en dirección a un destino misterioso y mágico. La luz suave que emanaba del horizonte ahora se extendía por toda la claridad, bañando el mundo con un resplandor dorado, como si el sol mismo hubiera decidido reunirse con la noche, creando un ambiente mágico y etéreo. Florencia,
Con el corazón sereno y la mente tranquila, sintió que la energía del bosque a su alrededor se intensificaba, como si los árboles, las flores y el viento estuvieran todos esperando este momento, ansiosos por revelar algo profundo y misterioso. La claridad parecía ahora ser el centro de un mundo donde el arte y la magia se entrelazaban, creando una danza silenciosa entre los elementos naturales y la creatividad humana. La sensación de estar inmersa en algo más allá de lo común hacía que el pecho de Florencia se expandiera con una suavidad tranquila. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las flores recién abiertas, una fragancia dulce y terrosa que parecía acariciar sus sentidos. Las hojas de los árboles alrededor seguían danzando, moviéndose con una ligereza encantadora, como si estuvieran involucradas en un ritmo invisible. El sonido del viento, suave y sereno, parecía tener su propio compás, acompañando el flujo de su respiración, creando una sensación de armonía completa. Fue entonces cuando, sin que ella lo notara, sus manos, como si fueran guiadas por una fuerza invisible, abrieron la caja de madera que llevaba sus acuarelas. El simple gesto parecía una extensión natural de lo que ocurría a su alrededor, como si el arte, en su forma más pura, hubiera sido despertado por la energía del bosque. Florencia tomó el primer color que encontró, un tono suave de azul, casi translúcido, y con un movimiento delicado comenzó a pincelar la superficie del papel. El sonido del agua mezclándose con la pintura era suave, un sonido líquido y tranquilo, que se fusionaba perfectamente con la melodía del viento y el susurro de los árboles. A medida que pintaba, la naturaleza a su alrededor parecía reaccionar, como si las pinceladas de Florencia tuvieran el poder de dar vida al bosque. Los colores en su paleta, ahora mezclados con la magia del ambiente, comenzaban a tomar forma, desafiando los límites del lienzo. Las flores de la claridad, que hasta entonces estaban inmóviles, empezaron a moverse, suavemente, como si estuvieran siguiendo el ritmo de la pintura. La luz dorada que envolvía todo parecía intensificarse, haciendo que los colores del lienzo se volvieran más vibrantes, casi reales, como si el cuadro y el mundo a su alrededor se fusionaran en un solo ser. El sonido del viento y el crujir de las hojas se volvían más marcados, como si la naturaleza estuviera siguiendo la creación de Florencia, una testigo silenciosa del poder transformador del arte. Los árboles, cuyos troncos eran gruesos y firmes, ahora parecían inclinarse ligeramente, como si se agacharan para observar a la joven pintora. Los colores de su acuarela, ahora vivos y pulsantes, se expandían más allá del lienzo, como si el cuadro intentara capturar no solo la belleza del lugar, sino el alma misma del bosque. Cada movimiento de Florencia era fluido y sereno, sus gestos delicados, casi imperceptibles, como si ella se estuviera fusionando con la naturaleza a su alrededor. El sonido del agua tiñendo el lienzo y el toque suave del pincel contra el papel creaban una armonía silenciosa, donde el tiempo parecía desacelerarse. Los colores fluían por la superficie con una suavidad que reflejaba la tranquilidad de la claridad, y, a medida que la pintura tomaba forma, la magia a su alrededor se intensificaba, casi como si el propio cuadro estuviera dando vida al mundo natural. En un momento, cuando Florencia levantó la vista de su obra, vio algo que la hizo detenerse, con el corazón latiendo más lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Las flores a su alrededor se estaban inclinando, los pétalos cerrándose lentamente, como si estuvieran reaccionando a la pintura que ella acababa de crear. El cielo sobre ella, que antes estaba suave y tranquilo, ahora parecía brillar con una intensidad suave, como si el sol mismo hubiera decidido hacer una última pausa antes de desaparecer, creando un lienzo natural que se fusionaba con el arte de Florencia. La sensación de encanto era palpable. Florencia sintió una conexión profunda con el mundo a su alrededor, una sensación de que ya no solo estaba pintando, sino que se estaba convirtiendo en parte de ese ambiente mágico. Los árboles, las flores, el viento, todo parecía haber sido tocado por la misma energía creativa,
creando una sinfonía silenciosa de armonía y belleza. El sonido de las hojas al viento, la melodía del mundo natural y el suave crujir del pincel contra el lienzo se fundían en una sola sensación de paz y maravilla. Florencia sintió que había alcanzado el ápice de su arte, donde el mundo natural y la magia de la pintura se entrelazaban de una manera que jamás había imaginado. Se sentó lentamente en el suelo, con el cuadro ya completo frente a ella, y miró hacia el bosque que la rodeaba. Era como si la pintura hubiera dado vida a todo lo que la rodeaba. Las flores estaban vibrantes, los animales se movían con más ligereza, y el viento, al pasar por las hojas, susurraba una canción antigua, una melodía que parecía haber sido escrita para ella, para ese momento, para ese lugar. El misterio que antes flotaba sobre el horizonte ahora se había resuelto, y Florencia, con una sonrisa serena en su rostro, sabía que había descubierto algo mucho más profundo que una simple técnica de pintura. Había tocado la esencia de la naturaleza, de la magia y del arte, y esa conexión ahora estaba grabada en su alma, de manera eterna. El viento acariciaba suavemente su cabello, y, a lo lejos, podía oír el sonido de las olas del mar, como si fueran una celebración silenciosa de aquello que ella acababa de crear. Con el cuadro frente a ella y el corazón sereno, Florencia permaneció allí, perdida en la paz que solo el arte y la naturaleza pueden ofrecer. El claro, ahora silencioso, parecía envuelto en un manto de tranquilidad, como si el mundo entero hubiera desacelerado para que ella pudiera conectarse con su esencia más profunda. La suave brisa aún acariciaba su rostro, y el brillo de la noche comenzaba a envolver el entorno, trayendo una sensación reconfortante de que todo estaba exactamente como debía ser. A medida que el bosque alrededor de Florencia se calmaba y la magia de la pintura tomaba posesión de cada rincón, el tiempo parecía disolverse. Ella sabía, en lo más profundo de su alma, que algo único había sucedido allí. Algo que no podía ser explicado, pero que podía sentirse en cada respiración tranquila, en cada latido de su corazón. Y así, con una última mirada a su obra y al paisaje encantado que ahora parecía más vivo que nunca, Florencia sintió una profunda gratitud. Era el fin de un capítulo mágico y el comienzo de muchos otros. Ahora, querido oyente, al despedirse de este momento de tranquilidad y magia, le invito a dejar un like si la historia tocó su corazón, y a suscribirse al canal para seguir disfrutando de otras historias llenas de encantamiento y serenidad. Que el descanso sea dulce, y que tenga una noche de sueño tranquila y reparadora. Hasta la próxima, con más momentos de calma y magia. Buenas noches.